En este video, que sería el número 6 del capítulo 3, nos vamos a encargar de examinar la cuestión de los ingresos del Estado, o sea, de los impuestos, también del gasto estatal y de la inflación, de qué sucede con la inflación entre 1930 y 1952. Eh, y acá otra vez volvemos a hacer la diferencia en dos etapas, 30-43, si quieren. Podría darse un corte anterior por el tema de que la guerra empieza en el 39 y afecta a varias cuestiones. Pero en cuanto a la intención y al carácter del sistema impositivo y del gasto, me parece que claramente es razonable señalar estas dos etapas, ¿sí? Cuando se produce la crisis en 29, en los 30, y como yo les dije hay una disminución de las importaciones, esto claramente va a afectar los ingresos del Estado argentino, como había sucedido siempre cada vez que había alguna restricción en las importaciones. Pensemos en la Primera Guerra Mundial. Eh, y a partir de ahí el Estado argentino va a buscar fuentes alternativas de imposición, dado que hasta los años 30 aproximadamente el 60% de sus ingresos derivaba de los impuestos al comercio exterior, y dentro de esto mayoritariamente, casi todo, si no queremos fastidiar mucho, casi todo, provenía del impuesto a las importaciones. En principio lo que hace el gobierno de Uriburu en 1930 es imponer un gravamen adicional del 10% a los productos importados. Esto no alcanza y se va creando entonces un aparato tributario mucho más sofisticado que introduce nuevos instrumentos. Estos instrumentos de manera inicial quizás no tengan el resultado ni la importancia que tendrán luego, pero se dan estos cambios. En 1932 se introduce el impuesto a los réditos, que sería lo que hoy llamamos impuesto a las ganancias. En principio mal elaborado, porque impactaba básicamente en los empleados y no tanto en las empresas, pero ya tenemos un antecedente y una intención del Estado de financiarse por fuera de lo que es el comercio exterior. Más importante es el impuesto a los combustibles y la unificación que se hará después sobre los impuestos internos, impuesto al tabaco, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, que antes lo cobraban las jurisdicciones provinciales y ahora va a ser cobrado por el Estado Nacional de manera unificada. También en estos años se impone un gravamen a los sellos, o sea, a las transacciones inmobiliarias o toda aquella que necesite algún tipo de certificación o legalidad. Como vemos, ya tenemos más impuestos, ¿sí? ¿Qué hacen los conservadores en relación con el gasto? Bueno, los conservadores en relación con el gasto no son nada innovadores, van a tratar de reducir el déficit todo lo que se pueda, ya sea subiendo los impuestos o bajando el gasto, ¿sí? Primeras reacciones en los años 30 es la de reducir el sueldo de los empleados públicos, limitar las obras públicas, y del mismo modo, cuando los ingresos mejoran, ahí realizan las obras públicas que han quedado pendientes, ¿sí? Pero no tienen ninguna idea de innovación ni las ideas keynesianas no habían llegado, piensen que recién se estaban gestando, y lo que van a hacer es atender a la realidad económica inmediata, procurando no incurrir en déficit y actuando en función de justamente el aumento o la disminución de los ingresos. Ya cuando viene la guerra, las circunstancias se ponen más complicadas desde el punto de vista impositivo, como había sucedido en la Primera Guerra Mundial, porque el impuesto de importación disminuye por las implicancias que tiene el conflicto bélico, y los cambios decididos se van a dar con el peronismo. El peronismo introduce distintas modificaciones en los modos en los que se recauda, ¿sí? Y este conjunto de innovaciones va a hacer que aumenten mucho el peso de los
impuestos a la propiedad, a la riqueza, ¿sí? En ese sentido, el peronismo es bastante progresivo, especialmente en los primeros años, y se va a agravar con más intensidad todo lo que tiene que ver con la riqueza. Eh, ¿Qué va a pasar con otras fuentes de ingreso que tiene? El peronismo tiene una fuente de ingreso que es transitoria, pero que es muy importante, que es los ingresos que provienen de los aportes al sistema jubilatorio. Cuando el peronismo introduce el sistema jubilatorio y la obligatoriedad de los aportes de todos los trabajadores en dependencia para sostener las jubilaciones de aquellos que están en edad pasiva, bueno, tenemos una gran cantidad de aportantes y muy pocos que reciben el beneficio, así que hay un excedente que en circunstancias normales, si fuéramos Noruega, algún país de esos extraños, hubiéramos tomado la precaución de acumularlos porque justamente tenían un carácter transitorio. Normalmente el número de la ratio, o sea, la cantidad de aportantes en relación a los jubilados, se iba a modificar. Cada vez iba a haber menos aportantes por jubilado, excepto que matemos a los jubilados al cumplir 60 años y un día. Así que lo normal es que se sigan jubilando personas y eso debería haber sido atendido. No fue así y el peronismo decidió que eso era un ingreso y lo gastó. Lo gastó con fines sociales, lo gastó construyendo escuelas, lo gastó construyendo obras de importancia, eh, lo gastó. Y bueno, ahí se puede llegar a cuestionar la imprevisión o se puede elogiar el carácter expansivo que tuvo el uso de los fondos jubilatorios. Eso es para la polémica. Lo cierto es que eh, el peronismo que tiene estos ingresos, otro ingreso que tiene, pero que ya vimos que tiene una afectación casi directa, son los del IAPI y la diferencia que existe entre lo que le cobraba a los productores, perdón, lo que le pagaba a los productores y lo que cobraba luego en el mercado internacional, y eso, como vimos, va a ser destinado a dar crédito a tasa subsidiada a los industriales, fortaleciendo las actividades económicas, el pleno empleo, la suba de salarios y retroalimentando la expansión de la industria, ¿no? Que al tener los trabajadores salarios más elevados, compran más bienes industriales, aumenta la demanda, aumenta el pleno empleo, con un Estado que está atrás respaldando las demandas obreras, aumentan los salarios y tenemos ese círculo virtuoso que se detiene cuando se frena la llegada de dólares con la baja de los precios internacionales y con el desaliento que reciben los productores agrarios por la política de precios del IAPI. Entonces, el peronismo tiene una posición respecto al gasto que no le ocasiona ningún problema incurrir en déficit, no tiene ninguna dificultad en hacerlo. Y además tiene una política procíclica, ¿sí? O sea, el keynesianismo sigue sin llegar a la Argentina. Algunos describen al peronismo, al primer peronismo como keynesiano, para mí es completamente incorrecto, porque la política del peronismo es procíclica. Cuando la actividad económica se expande, aumenta el gasto, incurre en déficit sin necesidad de compensar ninguna crisis. Esto es característico del periodo 46-49. Y desde el año 52, claramente, frente a las restricciones que hay, primero en cuanto a las divisas que no se tienen y la necesidad de frenar el alza de precios, ahí va a, comparativamente, disminuir el gasto, disminuir la emisión y va a controlar al mismo tiempo los precios. Así que tiene una política procíclica. En las buenas aumenta el gasto y en las malas lo disminuye. Siempre sin preocuparse demasiado por esta cuestión del déficit. Un monetarista, un economista liberal, diría que esta política expansiva del peronismo y esta despreocupación por
no prestar atención a los déficits permanentes, va a ser lo que empuje la inflación. Lo cierto es que la inflación en los años 30 está en niveles muy bajos, tenemos varios años de fuerte deflación, vinculado con la crisis y con la recesión, y que desde la guerra y después de la guerra vamos a tener el alza de los precios en la Argentina, que va a llegar a niveles inéditos en cuanto al carácter continuado de la elevación de los precios. ¿Sí? El peronismo en el 52 ensaya un programa de estabilización exitoso, pero lo que sí es cierto, y eso lo pueden ver, es que durante el peronismo el problema de la inflación se agudiza. Inclusive algunos divulgadores de las ideas económicas peronistas, como Arturo Jaureche, señalan que la inflación tiene un efecto positivo porque sirve para licuar las deudas que tienen los deudores, que tienen, o sea, los sectores menos favorecidos de la sociedad, que son los que deben dinero, y también en el marco del congelamiento de los alquileres y de los alquileres urbanos y de los alquileres en el campo, la inflación genera un beneficio para los arrendatarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente sus ingresos van a subir aproximadamente como sube la inflación, porque va a subir el precio de aquellos que venden, y al mismo tiempo lo que van a pagar como alquiler queda fijo. Así que ese sería un argumento en favor de la inflación que se va a sostener un tiempo. ¿Sí? Cada tanto se retoma y viene el debate, ¿no? Inclusive es un debate actual. ¿Qué es mejor? Precios bajos, inflación que tiende al control y una fuerte recesión, o expansión de las actividades económicas y con inflación que cada vez es más elevada. Bueno, hay otros países, muchos en el mundo, que han resuelto este dilema de manera mucho más equilibrada y sensata que la Argentina. Así que con esto terminamos el video número 6.